Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, aquí, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al lunes 10 de abril del año 2023. Mañana es 11 de abril. Fíjense, qué interesante. ¿Cuántos años se cumplen? ¿Qué viene por allí? Cuando esta gente otra vez el 13... Aunque como dicen que Maduro se quiere deshacer un poco de Chávez, ¿qué irá a pasar, chica? ¿No? Bueno, por lo pronto, Vila Café. Que es el café de Por Todos los Medios. Y ustedes lo tienen aquí, vean este empaque, qué elegante, qué fino. Este café, usted no lo consigue en los anaqueles de los supermercados, sino que se lo llevan a su casa, se lo llevan a la oficina. Es un extraordinario café que recomendamos todos los días. Llamen a Carolina, a Vila Café, a este número 04, anoten, 0412-254-2672 de Vila Café. Que es realmente extraordinario. Mire, ¿qué les parece esto que está aquí? Del vivero Las Terrazas. De nuestros amigos del vivero Las Terrazas. Estos son calas, estas son yerberas, ¿verdad? Qué colorido, que es mayo, ¿no? El mes de las flores. Abril lo antecede, pues, ¿no? Es decir, ya vienen por allí, fíjense ustedes, para que vayan haciendo sus planes, ya vienen a lo mejor a la época de primeras comuniones, ¿no? Y entonces usted cuenta con el vivero Las Terrazas, un bautizo, un evento o cualquier detalle que usted quiera quedar bien, usted cuenta con ellos. En su Instagram lo tienen todo, Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación. Catherine Manzano está en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tobar está en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine junto a Génesis Rodríguez están en la producción. En el máster está Julio Pinto. Recuerden, amigos, vamos juntos. Venimos de la Semana Santa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Por Todos los Medios. Periodismo independiente, nosotros junto a Radio Caracas Radio, creando el hábito de ver y escuchar radio por internet. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. Saludos a los que están conectados desde bien temprano y siempre lo hacen en Mingo Blanco TV, en Instagram Mingo Blanco TV. Y recuerden nuestro canal de YouTube, RCR750, que además en todas las plataformas nos encuentran a través de esa identificación, RCR750, únicamente en TuneIn, lo hacen por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ay, Mingo. En Semana Santa ocurrieron tantas cosas, mijito. Y no precisamente santas, mi amor. Es más, llegué a la conclusión, después de ver todo lo que vi, que no me gusta el rumbo que está cogiendo la humanidad, chico. Que por cierto, espero
Espero que esto no sea una señal de vejez prematura, porque eso sonó a frase de viejita. Pero, mira, vale. Mientras más veo lo que pasa en el mundo, menos me gusta el giro que toma la sociedad. Bueno, aunque lo mismo debe haberles pasado a nuestros abuelos cuando aparecieron los Beatles o Elvis Presley. No. No lo digo por lo del cantante Anuel. Anuel es que se llama, amigo, el puertorriqueño. El que se presentó en el Dracufest de la Cava. Y hasta fotos se hizo en la cárcel visitando a un pran. Ni idea, Mingo, de qué canta ese joven. Pero no deben ser baladas, es mito. Para que haya ido a ese festival organizado por la Cava que tiene ese nombre tan vampiresco, a lo mejor se dedica al reggaetón. Reggaetón, Mingo, qué espantoso. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Esto deben ser señales de vejez prematura, Mingo. Que me escandalice lo de Anuel es casi igualito al reclamo que hacían los abuelos que oían boleros, pero los nietos los atormentaban con los Beatles. ¿Ah? Fin de mundo, mi amor querido, fin de mundo. Pero Mingo, estás enterado de todo lo que pasó, ¿no? Si hasta el Dalai Lama fue noticia, Mingo. ¿Qué le habrá pasado a ese señor, chico? ¿Viste lo que hizo, no? No sé qué opinas tú, pero a mí me pareció bien feo. Y más viniendo de él. Mingo, que es así como el Papa, pero de los budistas tibetanos. Por cierto, Mingo, por ahí aseguran que tiene y que un gran sentido del humor. A lo mejor pensó que estaba haciendo un chiste. O a lo mejor, Mingo, los traductores se pusieron de acuerdo para echarle una varilla y le dijeron que eso era bien visto en la cultura de la India, que obvio no debe ser así, porque si no, no se habría armado el alboroto y el zafarrancho que se armó cuando el Dalai Lama besó en la boca a ese niñito que se le acercó de lo más inocente a saludarlo, Mingo. Si el Dalai pensó que darle un piquito a un muchachito le iba a quedar de lo más tierno y bonito, pues se peló. Y el comentario que hizo después, muy feo, Mingo. ¿Qué es eso, chico? Por eso te digo, a lo mejor fue un pelón de los traductores que le hicieron creer que así se saluda a los niñitos en esa cultura. Pero de que lució más como un ataque pederasta que como un chiste, eso escríbelo, Mingo. Escríbelo, mi amor. Pero espérate. Antes de esto del Dalai Lama, ¿viste lo de Italia? No, vale. Nada que ver con el Papa Francisco ni con el Vaticano durante la Pascua de Resurrección. La casa del Michael Moreno en la Toscana, Mingo. Bueno, lo de casa es demasiado peyorativo para el tamañote y el costo de la mansión del Michael Moreno. Mira, Mingo, según los agentes de bienes raíces italianos, cuando la compró, costaba como 2,5 millones de euros, pero el precio actual es de 6 millones de euros, dice la Nazione de Italia, que cuesta el ranchito del Michael Moreno en las colinas de Lucchese, rodeado de puras mansiones de millonarios. Bien hecho que la policía italiana se lo incautó. Lógico que tenían que confiscárselo. ¿Cómo justifica un magistraducho del régimen con su sueldito de magistraducho y sus antecedentes penales una villa de lujo en la Toscana? ¿Ah? ¡Qué desastre, vale! Mira, Mingo, Michael Moreno no tiene cómo justificar esa compra, mi amor. Por más que la propiedad, según aseguran tus colegas italianos, está a nombre de la esposa. Sí, señorito. La que era modelo y se llama Débora Menicucci. Otra que se enamoró de la buena mozura, la clase y la inteligencia que derrochan los chavistas. Y ponte a creer. Mingo, no hemos hablado del Esequibo. Mucho cuidado. Cambio y fuera.
está circulando. Antes, amigos, Aqua Prados, Aqua con Q, Aqua_Prados. En su Instagram lo tienen todo. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Permiso, aquí está. Servicio de embotellamiento de agua en Galerías Prados del Este. Repito el Instagram, Aqua con Q, Aqua Prados. Aquí está ya la señorita Erika. Mujer, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo te portas? ¿Cómo estuvo tu Semana Santa? Muy bien, Mingo, todo muy tranquilo, Muy reflexiva. gracias a Dios. Muy reflexiva, sí, tranquilo. Tal vez incluso un poco desconectada, ¿no? Me ponía al día escuchándote lo que te comentaba tu vecina. Oye, sí. Y claro, ayer ya por cuestiones de trabajo y como hoy ya era el programa, había que ponerse a revisar las noticias y efectivamente se hizo viral el video del Dalai Lama en el momento cuando el niño en la India se le acerca. Hay un comunicado en el que ofrece disculpas. ¿Ah, sí? Sin embargo, yo creo que las imágenes fueron un poco perturbadoras, ¿no? En cuanto a que el Dalai, el muchachito el niño se acerca de lo más emocionado, inocente tal vez por el encuentro. Y pues el Dalai Lama le besa en los labios. Y después, según los traductores, lengua, ¿no? le dice después que le chupe la lengua. Un poco grotesco y perturbador. Premio Nobel de la Paz. Bueno, pero ya hay un comunicado. 89. Sí. Premio Nobel de la Paz. Bueno, se disculpa el Dalai Lama tras ese polémico acto en el que le pidió al niño chuparle la lengua. Todo está tan trastocado y tan distorsionado en el mundo entero. Lo que vecina. estaba diciendo mi vecina, estamos viendo cosas que son asombrosas, ¿no? Y entonces uno dice, caramba, mirando los toros desde la barrera, como dice un refrán popular, pero qué feo todo lo que se está viendo, pues, ¿no? Hay cosas, Mingo, que están pasando que uno después te no preguntas incluso cómodo. si es parte natural de la evolución de las cosas. Yo a veces digo, bueno, cuando las mujeres no podíamos votar y entonces de repente conquistaron ese derecho claro. y pudieron votar, hay cosas naturales en la evolución de la sociedad que ocurren pero hay otras que de verdad nos asombran. Entonces, bueno, esto de los sexos, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate ahorita que lo mencionas. Es una discusión mundial. Es una y ahorita que lo mencionas, hay una disputa y la gente salió en rechazo a una imagen, la campaña nueva de Nike, los sujetadores deportivos, los sostenes deportivos que utilizan las atletas, pues la campaña la está haciendo un hombre trans, una mujer trans, ya no sé ni cómo se menciona, y pues la gente salió en rechazo, porque bueno, esos espacios que están ahora, que antes eran reservados para las mujeres o para los hombres, y pues nada, hay marcas que deciden atribuirle o darle el espacio para comercializar sus productos a estas personas de esta comunidad que generaron, la campaña generó muchísimo rechazo por parte de algunas de las personas que la vieron, y yo creo que esto va a seguir ocurriendo. Tú me hacías un comentario ayer de algo que habías leído que tenía que ver con cómo le responde alguien a un hombre que está embarazado y que está teniendo dolores de parto. Entonces yo digo, pero no entiendo eso, mujer. No. Claro, eso fue explícalo aquí. Porque no, es que yo creo que es complicadísimo, Mingo, porque bueno, esta situación de las comunidades LGTBQ, de los sexos fluidos, de todas estas cosas, yo creo que es un tema muy complejo. Simplemente yo te comentaba lo que había visto en uno de los portales de noticias, como un doctor trataba de explicarle a una persona trans que está dedicada al área de la salud, cómo atendía a un hombre que llegaba a una emergencia diciendo que tenía dolores de parto, que eso era imposible, cómo lo evaluaba al principio, si obviamente solo existen dos tipos de órganos, el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino, pene, vagina, útero, testículos. Entonces el doctor lograba desmontar la tesis de esta persona trans, enfermera, pero era un hombre,
que él decía, bueno, pero es que hay que respetar esto de los sexos fluidos, y si él se siente mujer, y cómo lo atendería si te llega la emergencia diciendo que está sufriendo un aborto y no es así. Pero ya va, un Entonces, hombre puede mira, quedar embarazado. no, Mingo, a menos que sea un hombre trans, que se mantenga que se opera. Una mujer que se sienta hombre, que se opera, pero que conserva los órganos femeninos y que después para las hormonas y después... Pero eso es parte de lo que estamos viendo. No, porque también estaba leyendo que hay muchos padres que le están quitando el sexo a los hijos. Claro, eso es Que parte los están también operando, de las que le están quitando el pene a los niñitos. Que no se sienten identificados con el sexo y lo están haciendo a edades muy tempranas. Wow, pero también ha habido en España, recientemente en El País y en El Mundo de España, leía un reportaje de un muchacho o de una muchacha que de muy joven sintió que era hombre, la operaron y después hoy en día siente que los psicólogos no la acompañaron de la manera que ella esperaba o que él esperaba, porque le eliminaron sus órganos y efectivamente sí se sentía mujer. Oye, y la convirtieron en hombre. Bueno, eso es un desastre. Oye, Mingo, por eso tal vez, mira, tu vecina dice que no le gusta el rumbo al que está en el que se encamina la humanidad, pero pasaron cosas este fin de semana como esto del Dalai Lama, que ofreció disculpas. Ajá. Dijo que ha circulado, y abro comillas, ha circulado un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico joven le pregunta a su santidad del Dalai Lama si puede darle un abrazo. Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a muchos de sus amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. Palabras, pero también hechos. Palabras y hechos, porque además, además vino, tiene que besarlo en la boca y después lo además eso circuló por todas partes, circuló, eso yo creo que ayer fue viral, así como también fue viral, Mingo, el decomiso que hubo en Italia de esta mansión de Michael Moreno, de una villa que compra en la Toscana, que estaba a nombre de su esposa, Deborah Menicucci, que era una modelo. Bueno, es una modelo, y la compra en la casa en 2016, según el diario. Con el sueldo del magistrado. Sí, sí. O el de ella como modelo. A lo mejor también hace campañas como la que hace la muchacha esta que vinculan con Utbel Roa, que es modelo imagen de Lamborghini. O la esposa de Alex Saab, modelo. Camila Fabri. Camila Fabri. Ahorita que mencionas a Alex Saab, hay información sobre él también en los portales. Esta señora, la esposa de Michael Moreno, vivía allí en esa casa con su papá, porque ella es italiana. Entonces en el estímulo explican un poco cómo incluso en el momento la policía italiana, la fiscalía comienza a hacer algunas investigaciones y dan con esta casa, y bueno, visto todo una mansión Mingo, en Villa Luquet, una villa de Luzzo. ¿Cómo se llamaba la película esta que mucha gente vio? ¿Cuál? Que tenía la ruta de la Toscana. Bajo el sol de la Toscana. Ajá. Bueno. Es probable. Bueno, mira, según los papeles, esta casa había costado en 2016 2.3 millones de euros, pero su valor actual es de 6 millones. Como ya decíamos, está a nombre de la esposa de Michael Moreno, que es descendiente de italianos. Y bueno, esta información, la que circuló en el periódico, es este congelamiento administrativo, pero... ¿Cuánto gana un magistrado? ¿Cuánto es el sueldo de un magistrado del Tribunal Supremo? Bueno, debe ser, mira, Mingo, una mansión en la Toscana valorada en 2.3 millones cuando la compró, o los bonos. ¿Cómo se llama lo que se entrega en diciembre? Los aguinaldos y las utilidades, y que entregaban también antes, hace mucho tiempo. Bueno, la mansión fue congelada, y entra dentro de las medidas restrictivas que se le imponen por las sanciones a Michael Moreno. Ahora esta propiedad pasa a disposición de la Agencia Estatal de Bienes Raíces. Que no lo quemaron ayer en la quema de Judas. No, la quemaron a Maduro, a Superbigote. Quemaron a Superbigote, exacto, pero es el mismo, ¿no? Sí. A Utbel Roja, Padrino López, a Elaizami, hasta Carmen Meléndez salió. A la señora Carmen Meléndez. En la Candelaria. La quemaron en la Candelaria. Sí, en la esquina de Tracabordo hicieron la quema de Judas. Una tradición muy nuestra, pues, ¿no? Pero faltan unos cuantos. Pero Mingo. Faltaron unos cuantos. Se llevaron un muñeco de Superbigote en algún lugar en donde ya lo tenían expuesto para precisamente ayer que se celebra esa tradición de quemar al Judas por traidor, por
por todo, pues hubo uno que intentaron quemar, no sé si en el interior del país, y la policía lo recogió, que no permitió que quemaran el Super Bigote. Pero esto en relación con lo que ocurrió ayer, también fue noticia lo de Anuel, el cantante, y el Dracufest. Oye, sí. Y además la foto es un estudio de grabación que hay dentro del penal. Lo construyeron ese estudio de grabación, que es un estudio de grabación a todo dar. No sé si tú lo has visto, Julio. Bueno, los videos y las fotos, pero en el año 2021. Para rehabilitar a los reos. Sí. Bueno, la foto que aparece es precisamente de Anuel, quien cerró el pasado viernes 7 de abril el evento que organiza el gobernador Lacaba, y que lo hace en una playa Waikiki. Y eso generó muchas protestas porque la gente decía, bueno, hay plata para estos festivales y pagarle a estos artistas. Por allí rondaban los honorarios de este cantante, sobre todo, que fue polémico por haberse presentado en la cárcel de Tocuyito y hacerse la foto con uno de los pranes. Bueno, los honorarios parece que son altísimos, entonces decían, bueno, la Cava sí tiene dinero para organizar estos festivales y los maestros y los empleados públicos siguen cobrando una miseria, o los casos de corrupción que Tarek William Saab dijo en un tuit. ¿Cuántos van? Van 67 órdenes de aprehensión según él y pero 142 allanamientos 142. En 3 días, es decir, que no se detuvieron durante la Semana Santa. En el tuit, el fiscal del régimen comentaba que el balance de las últimas 72 horas de la operación anticorrupción, el Ministerio Público comunicaba que las siguientes acciones judiciales emprendidas por el Estado para sancionar dicha mafia de PDVSA Cripto y CBG han sido solicitadas 67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos a nivel nacional. Sí. Y entre los trabajos que leímos durante este fin de semana, mencionaban cómo Saab y Álvaro Pulido, ¿te acuerdas que también el socio de Ale Saab, a quien el régimen de nuevo pide otra vez que lo liberen? Ellos están metidos dentro de este paquete de gente que se llevaba a los barcos y tiene facturas sin pagarle a PDVSA. Tienen ¿cómo es que se dice en criollo? Un mono con PDVSA. Sí. Bueno, el escándalo de corrupción los involucra y aseguran, según leo del portal Monitoreamos, que al menos $1.500 millones están asociados a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por empresarios colombianos, Ale Saab y Álvaro Pulido. Hoy me dijeron de buena fuente que van a anunciar algunos opositores, entre comillas, que también van a estar vinculados, que están vinculados a este proceso que ha emprendido el régimen de Maduro. Bueno. Y nuevamente creo que va a tomar la palabra hoy Jorge Rodríguez para decir, bueno, no pongan el grito en el cielo. Nosotros estamos haciendo una racia y entonces van a volver a utilizar el hashtag ese, caiga quien caiga. Entonces caiga quien caiga, entonces este alcalde le toca a este gobernador, le toca, y es de la oposición. Entonces no vengan ahora a ponerse a llorar y a pegar el grito en el cielo, porque fíjense todos los chavistas que nosotros hemos puesto. Entonces, y eso resulta, hablando con gente que se dedica a las encuestas, eso parece que les funciona a la gente del régimen. Y a Maduro y a este señor Jorge Rodríguez. Bueno, según el diario Las Américas, Nicolás Maduro está obligado a hacer control y hacer este tipo de actos para tratar de mantener el poder, ¿no? Sí. Que por cierto tú decías, ¿qué fecha es la de mañana? Mañana es 11 de abril, Mingo. Mañana es 11 de abril. ¿Qué manifestación aquella? No, mañana no va a haber nada. Seguramente si Nicolás Maduro hace algún tipo de recordatorio, será el 13, que es el día que ellos, que Chávez regresa. A ellos les gusta conmemorar. Mira, y ya para ir cerrando, porque ya nuestros amigos deben haber visto que nuestra invitada está acá, el saldo de Semana Santa todavía no lo hay. Hubo una tragedia en cuanto a accidentes. Sí, terrible, un niño murió ahogado de 11 años. Y no estaba con su mamá y su papá, sino que estaba con unos familiares. Y los vecinos. Ajá. Y empezaron a buscarlo, no lo encontraron, bueno, murió ahogado. Un chamo de 11 años. ¿Cómo le dices tú a los papás? No, terrible. Nos murió. No, terrible. ¿Cómo vas ahogado? Y le dices o llamas a los papás para avisarle que te llevaste al... Ay, no, Mingo, mejor ni siquiera mencionarlo. Y la Guardia Costera de las Islas Neerlandesas aumentaron la vigilancia a propósito de la reapertura de la frontera con Venezuela.
Ok, bueno, Detallazo, porque incluso ya encontraron a unos, oye, en la isla de San Andrés, creo que encontraron unos cuantos migrantes. Pero de distintas nacionalidades. De distintas nacionalidades, rescataron 26 migrantes cerca de la isla colombiana de San Andrés. Y bueno, los venezolanos seguimos siendo un número importante de migrantes, de gente que intenta irse del país. Hoy comienzan a llegar, por cierto, sin identificación, los que vienen de Ciudad Juárez, México, de la tragedia. De la tragedia de Ciudad Juárez. Sin identificación, porque ahora vienen expertos en materia dactilar a tratar de ubicar la identificación de esos. Qué desastre, ¿no? Bueno, se acabó la visita. Se acabó la visita, hombre. Vamos a conversar ahora con la doctora Isabel Pereira. Qué maravilla cuando viene Isabel. Sabroso. Atención, amigos. Muchas cosas va a conversar con nosotros la doctora Isabel Pereira. Pero antes tenemos publicidad. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Yo no sé si me puedes ayudar allí, Julio, un instante para ir al Instagram de Produzca, porque quiero mostrar un video. Quiero mostrar un video que es muy explicativo en cuanto a los trabajadores que pueden estar usando el mismo arnés anticaída. Para eso está Produzca, amigos. Aquí dejan ellos una información. Recientemente los visitó un experto, un ingeniero, que dio unas charlas, dio unas clínicas, dictó unas conferencias para todos los empleados de Produzca. Esto normalmente lo hace Produzca para actualizarse en cuanto a los implementos que están certificados en el mundo entero para que nosotros estemos protegidos en nuestros lugares de trabajo. Bueno, aquí tienen ustedes la explicación exacta, precisa en cuanto a los arnés que se deben utilizar para nosotros estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. Eso es Produzca. Eso es Produzca desde hace más de 42 años, cuidándonos con todos los implementos certificados en el mundo entero para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. Usted puede tener acceso a todos esos implementos si solicita el catálogo en www.produzca.com o si va al Instagram, como acabamos de ir nosotros, @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mi querida amiga, a partir de mañana la estamos esperando en el Salón de Belleza Tarena, con doble E. Tarena, para que usted logre el look Pretty Woman, el look de la mujer bonita. ¡Qué bien! A mí me gusta mucho hablar de Teresa, que está al frente desde hace más de 35 años de su negocio. El Salón de Belleza Tarena tiene toda la vida en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta. Y Teresa cuenta con un muy maravilloso equipo de profesionales, de peluqueras y manicuristas que van a hacer maravillas con usted. Sobre todo que ella conversa y ustedes pueden intercambiar ideas de si usted cómo quiere un nuevo look, por ejemplo, en cuanto a su cabello, en cuanto al color de su piel, en cuanto a su estilo y personalidad, en cuanto a la imagen que usted quiere proyectar. Bueno, venga para lograr ese look Pretty Woman al Salón de Belleza Tarena, para que la traten como usted lo merece, con todo cariño. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por Todos los Medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y ya está aquí nuestra admirada y querida, amada amiga, la doctora Isabel Pereira. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar acá. Qué bueno arrancar la semana hoy lunes contigo en el programa. Igualmente, para mí es una maravilla estar con ustedes. Mira, yo te voy a comprometer para que tú nos declames. Dios mío. Porque además usaste como referencia parte de ese texto de Rimbaud, que es un poeta, wow, y además titulaste tu más reciente escrito,
que lo has compartido con nosotros, y además queremos comprometerte también para que lo desmenucemos a lo largo de esta entrevista después de una temporada en el infierno. Cuando yo hablaba con Isabel y se lo comentaba a Erika y a Catherine y a Julio y a Génesis, a todo el equipo del programa, qué bueno que viene Isabel, porque Isabel, como muchos de ustedes, y que ustedes nos los dicen todos los días en el programa, estamos hasta aquí, hasta la coronilla de diagnósticos. Lo hemos dicho en tantas oportunidades, ya está suficiente, ya basta de diagnóstico. ¿Dónde están las propuestas? Queremos propuestas. Bueno, Isabel viene hoy con propuestas, amigos. Y ese es el compromiso que tenemos contigo, porque queremos escucharte. Bueno, estoy muy interesada en que algunas ideas circulen y haré todo lo posible porque la gente oiga y comience como a reflexionar a un nivel más profundo. Pero te sabes de memoria antaño. No, eso es... Te lo busco aquí. Ajá. Lo tengo a la mano. Ah, yo lo tenía Porque quiero listo. que lo leas tú misma. Ok. Bueno, trozo. Ese es un poema de Arthur Rimbaud, ese poeta sobre el cual hay muchas leyendas, sobre cosas. Él vivió la vida con toda la intensidad, hizo cosas muy malas y muy buenas, pero hay una frase bellísima en sus poemas donde él describe, o sea, todo ese proceso de pasar por el infierno y quedarse ahí. Entonces él dice: si se te va a negro, lo toca. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín en el... Se me fue. Sí. En el que todos... Ya te lo busco porque... Mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que todos los vinos se escanciaban. Esta frase que viene es preciosa. Una tarde me senté a la belleza en las rodillas y la encontré amarga y la cubrí de insultos. Me armé contra la justicia, escapé. Oh brujas, miseria, odio. A ustedes se le confió mi tesoro. Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda la esperanza humana, sobre todo alegría. Para estrangularla salté como una fiera, sordamente. Llamé a los verdugos mientras parecía morder las culatas de sus fusiles, llamé a las plagas para ahogarme en la arena, en la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me tendí en el lodo, me dejé secar por el aire del crimen y le hice muy malas pasadas a la locura. ¡Qué bueno! Esto es la belleza del problema de una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, sí, que es uno de los maravillosos poetas del mundo, no de Francia, sino del mundo. Sí. Donde él habla de esa cosa terrible que es lo que uno siente aquí en Venezuela, que por eso le puso ese título a ese artículo, de que como que estamos pasando por una temporada en el infierno, donde las cosas más terribles están ocurriendo, donde la mentira es una manera de comunicarse, donde todo es un engaño y donde la gente muestra sus peores partes, pero también del otro lado renace la necesidad de que realmente recuperemos nuestro humanismo, nuestra capacidad de ser humanos en libertad, o sea, de decidir, porque lo humano es la capacidad de decidir. Eso solamente lo tiene el ser humano. En el planeta Tierra, solamente el ser humano decide. Los demás crecen según las cosas externas, de la lluvia, el agua, el sol. Pero nosotros, ¿cómo crecemos? ¿O cómo nos envilecemos? Por nuestras propias decisiones. Entonces pareciera que estamos viviendo una etapa que se asemeja mucho a lo que sórdidamente dice Rimbaud en ese poema, pero que también nos da la oportunidad de intentar buscar la luz, que es lo que yo creo que debemos hacer. Ya no seguir diagnosticando nuestros males. Vamos a decir pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué pasa lo que pasa? La pregunta que yo estoy haciendo permanentemente trata de pensar en por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué en Venezuela se pueden robar 21.000 millones de dólares? Como que si fuese un acto de corrupción más. Y realmente es un asalto descomunal. O sea, piensa en los maestros que no tienen para comer. Sí. En el hospital JM de Los Ríos, que tienen los niñitos muriéndose porque no hay dinero para trasplante. O sea, todas las cosas horribles. La cantidad de niños en situación de desnutrición grave, lo cual dice que van a perder sus potencialidades y sus facultades para crecer con todo lo que hubiese sido posible si hubieran estado bien alimentados.
Bueno, entonces esta es una temporada en el infierno, pero yo creo que tenemos que hacer el enorme esfuerzo por mirar y buscar las salidas. Entonces por eso es que yo estoy llamando mucho la atención sobre lo que yo llamo la raíz del problema. En estos momentos yo estoy trabajando con una consigna. Tenemos que desestatizar. Y desestatizar es cómo lograr que ese estado infernal que tenemos nosotros construido, que nos está gobernando, deje de ser lo que es y nos libere. Ok, pero esa estatización está en la Constitución, que es la Carta Magna de la República. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en tu propuesta, en una de ellas, que me parece interesantísimo que arranques por allí, desestatizar? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la primera cosa, y ese es el lo que estoy repitiendo, entender que eso es así. Uh-huh. Yo estoy trabajando ahorita con los productores agrícolas y me doy cuenta de algo terrible. Analizo todo el proceso agroalimentario venezolano durante años y me doy cuenta que en Venezuela no se producen los alimentos porque el Estado interviene y no permite que los productores produzcan libremente. Entonces, si el Estado tiene, si hay un alto precio del petróleo y le entra al fisco mucho dinero, importan alimentos del exterior, o sea, de una manera sin freno. Entonces vemos que empiezan a entrar productos del exterior. ¿Qué pasa con los productores cuando eso ocurre? Que se arruinan. Ahora, si los precios del petróleo bajan, ¿cuál es la otra actitud del gobierno? Le controla los precios a los productores por debajo de los costos. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pero esto es como un callejón sin salida. Si hay precios altos del petróleo, ellos importan y nos anulan. Si los precios bajan, nos controlan los precios y nos arruinan. Entonces yo digo, hasta que no salga el Estado, hasta que no sean la propia gente que produce, la que trabaja, la que hace el esfuerzo, que diseñe sus propios caminos, sus políticas, no habrá nunca seguridad alimentaria en Venezuela, y eso pasa con toda la economía. Y tenemos como 70 años en eso, ¿no? Bueno, el tema está en que la Constitución, para nuestro gran dolor, pauta dentro de sus artículos que el Estado, en nombre de un interés colectivo, uh-huh, entre guillemets, y del bienestar de la gente, es el encargado total de la economía venezolana. O sea, él es el rector de la economía, él es el que decide la economía. Acabo de ponerles un ejemplo de lo que hace con los agricultores, uh-huh, con los productores de alimentos y con los industriales. ¿Qué significó destruir los recursos humanos de la industria petrolera? Pero eso lo hizo el Estado. O sea, el culpable lo hace por el poder que tiene como el dueño de la economía venezolana. Entonces el señor se sienta en un estudio de televisión con un pito y millones de años de trabajo, de estudio, de esfuerzo de cientos de personas los tira a la calle. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando él, utilizando una frase de un juego que se llama truco? ¿Tú has jugado truco alguna vez? No. Bueno, entonces los jugadores de truco, cuando tienen las cartas, dicen, ven a mí que tengo flor. Eso quiere decir que tiene una carta para matar al otro. Uh-huh. Entonces, él con esa frase inicia el anuncio de la destrucción de Agroisleña. ¿Y usted sabe lo que era Agroisleña? Agroisleña era lo que podría pensarse que podría haber sido un ministerio de agricultura interesado en que los productores crezcan, en que la población rural esté en el campo y viva decentemente. Entonces Agroisleña hacía todo lo que hubiese hecho esa institución del Estado, que no lo hacía. Entonces el señor se sienta, al igual que votó los 18.000 trabajadores, y invocando una frase del juego de truco, destruye Agroisleña. Entonces los productores se quedan en el aire, porque entonces no tienen que los apoye técnicamente, quien les diga, mira, no siembres esto, siembra aquí, no uses este insecticida, usa este otro. Si necesitas almacenar, yo te doy el espacio para Claro, todo. Pero un pequeño paréntesis, Isabel. Cuando tú hablas del Estado, ¿hablas del Poder Ejecutivo? O porque pones el ejemplo, por ejemplo, del tipo con el pito que votó a los empleados. Chávez no es el Estado. Bueno, el Estado es todos, ¿no? Veamos. Para explicar esto bien. Pensemos en las bases de lo que es una democracia, con los tres poderes. Exacto. Que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces yo cuando estoy con los muchachos en clase, dado la experiencia que he tenido en el estudio del Carmen, yo le digo, piensa en un hombre que mide 1,90 y pesa 200 kilos
y 2 enanos de unos 50 flaquitos. Y el gigante tiene además en el bolsillo todo el dinero que entra en ese mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son las relaciones ahí? ¿Hay equilibrio de poderes? O sea, es posible pensar que haya una No, me estás dando una gran respuesta. Una interdependencia entre los poderes. El tipo del Estado, pero nosotros permitimos que se lo cogiera, entonces. Bueno, porque eso fue en base a esas ideas que se han enseñoreado en toda América Latina y en gran parte del mundo, de creer que hay una forma distinta a que el hombre, que sea el esfuerzo humano la que cree riquezas. O es la misma tesis de muchos políticos que dicen, no, aquí en Venezuela es un Estado presidencialista. No, el Estado presidencialista está consagrado en la Constitución y en nuestra práctica política, porque entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un hiperpresidente. Porque el presidente de Venezuela, fíjate, ahorita el presidente decidió que para aumentar su popularidad él va a perseguir a algunos de sus compinches que abiertamente eran corruptos y que él lo sabía. Sí. Bueno, y lo peor del caso es que logra la popularidad, logra subir en la encuesta. Desarrolla todo eso. Eso lo hizo también Xi Jinping, el chino. Antes de, cuando él necesitaba, digamos, estabilizarse para aspirar al nuevo mandato, hizo lo mismo. Lo hicieron también en Arabia Saudita. Sí. Cuando uno de los tipos de los grandes dueños del petróleo, quedaba como heredero, entonces eliminar a todos los demás. Igualito Fidel Castro o Fidel Castro. O sea, mató a su gente también. Es una práctica de matarse entre ellos mismos. Lo cual es terrible, porque por eso es que es una temporada en el infierno. Claro. Porque es el infierno de ellos y el infierno que ellos nos crean a nosotros, el infierno total. Pero dentro de ese infierno, entonces siempre hay surge la esperanza. Porque yo sí creo, yo estuve en estos días en la Universidad Metropolitana, he ido a varias universidades y las he visto llenas de muchachos estudiando, de jóvenes. Cuando uno puede creer, no, pero es que las universidades van a estar medio tranquilas, medio muertas, no. Eso estaba lleno de jóvenes repleto. Voy a un auditorio donde hay una conferencia sobre la historia y eso no había asiento. O sea, me dieron un asiento porque estoy viejita ya y con un bastón y me dan el asiento. Si no, no podía porque eso estaba lleno de muchachos. Entonces yo digo, la esperanza está ahí. ¿Pero qué hacen esos muchachos cuando terminan la gestión electoral, la gestión estudiantil? Bueno, pero entonces ahí es donde entramos en el tema. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ahora? La responsabilidad que tenemos ahora es comenzar a reflexionar, a internalizar cuáles son esas grandes transformaciones que tenemos que ejecutar en Venezuela, que debemos asumir responsablemente. Podemos seguir viviendo en un país con un hiperpresidente que maneja los recursos como le da la gana, que no tiene controles. Porque lo más característico del Estado venezolano es que no tiene límites ni controles. No hay ningún juez que se pare y diga, mire, señor Maduro, usted no puede utilizar esos recursos para esto, porque las leyes no se lo permiten. Las leyes están viciadas y hay que hacer una transformación jurídica. Pero aún sin la transformación jurídica, yo creo que si los venezolanos tomamos conciencia de los grandes cambios, desestatizar es imprescindible, es sacar el Estado de nuestras vidas. Pero eso es una nueva constitución, entonces tendríamos que ir a un proceso constituyente. No necesariamente, yo creo que podemos empezar a dar los pasos, los grandes movimientos. Si tenemos conciencia de lo que tenemos que cambiar, podemos cambiar. Y luego, más adelante, diría yo, eso es lo que yo he pensado. Yo no estoy planteando entrar en una asamblea constituyente porque estamos en medio de una crisis y a la crisis hay que darle respuestas inmediatas. Claro. Entonces yo digo, primero tenemos que pensar en la gente que está viva aquí en Venezuela y en cómo hacemos para que sobreviva. Entonces estamos pensando en alguna manera, en algunos planes que no sean planes populistas. Porque fíjense, ¿por qué no se producen alimentos en Venezuela? Ustedes sabían que el parque automotor de maquinarias agrícolas está totalmente destruido en Venezuela. Que no hay un tractor que sirva. Que lo que hacen es canibalizar, sacan una pieza de uno y se lo ponen a otro. ¿Sabían ustedes que las vías de comunicación que comunican a los productores con los mercados están totalmente destruidas, han perdido el asfalto y nadie se ocupa de eso? ¿Sabían ustedes que para un agricultor acceder a los insumos, semillas,
finanzas, etcétera, que necesita para producir, depende de lo que le dé la gana al Ministerio de Agricultura, que está dirigido por un aviador. ¿Cómo solucionamos eso? Pero tiene que ser en la próxima parte, Isabel, porque nos están solicitando una identificación. Tenemos un intervalo. Qué bueno que está Isabel Pereira hoy acá con nosotros. Vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Catherine me ayuda para que ustedes puedan ver esta camioneta, que no es la más reciente que acaban de publicar en el post, sino que quiero hablarles de la anterior, que es para pasajeros o carga. Es la nueva Touring de JMC. Esta es una gran opción. Aquí tienen ustedes las características del motor. Fíjese, tiene Ford Transit, tiene el ángulo de apertura de las puertas traseras 180 grados, la puerta lateral para la carga, tiene la versión carga de 3 puestos, la versión pasajeros 12 puestos, aire acondicionado, los frenos, las luces de neblina, la alarma, la capacidad de carga. Imagínense ustedes, estoy viendo aquí 1.500 kilogramos, garantía de 2 años o 50.000 kilómetros. Bueno, esto es Distaci Motors. Distaci Motors, que toda la vida concesionario y taller Honda de Venezuela, pues ahora también es concesionario autorizado JMC. Y yo quiero que se acerquen a Distaci Motors para que hagan negocio por estas nuevas camionetas que ellos están ofreciendo y que están exhibiendo. Le doy un número telefónico también, que sin ningún compromiso usted puede llamar 0212-285-7779 de Distaci Motors. Y hablemos de la pastelería del Corso. Fue una fiesta, amigos, ayer realmente el domingo de Pascua, porque la colomba de Pascua, que es clásica entre los italianos, pues no cabía un alma en la pastelería del Corso. Y la pastiera también. Así que ahora nos preparamos, porque en la pastelería del Corso también estamos acostumbrados a las etapas. Viene el Día de la Madre, viene el mes de mamá, que es en mayo. Pero igual, algún cumpleaños esta semana, que todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de abril. Un cumpleaños ahora, esta semana en abril, esa torta de arequipe, brazo gitano, de guanábana, torta marmoleada, o la milhojas, o la mousse de parchita, o la nochola, o la ópera, que es con café. Pastelería del Corso, se la llevan, usted la puede encargar aquí, 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Y con nuestra admirada y querida Isabel Pereira, después de una temporada en el infierno. Basta ya, suficiente de diagnósticos, propuestas. Isabel Pereira hablaba en esta primera parte del programa de la desestatizar. Hay preguntas, ¿verdad? Hay inquietudes de nuestros amigos oyentes para Isabel. Hay algunas inquietudes. Gustavo Maiz le pregunta cuál ha sido el papel de FedeAgro, FedeNaga, FedeIndustria en este tiempo. Él quiere saber si han sido colaboradores de lo que ha sido el régimen, de las políticas del régimen. Uh-huh. Bueno, sería un poco problema de los gremios. Difícil creer que ellos han sido colaboradores. Lo que yo he visto en la práctica, en todo mi trabajo conjuntamente con ellos, es que ellos viven ideando estrategias para sobrevivir, para ver cómo se salvan de algún funcionario con mucho poder que diga, bueno, los productores de caña de azúcar están en la zafra, no importa, pero yo voy a traer azúcar más barata y voy a vender y los arruino todo. Y está pasando todo el tiempo. Entonces yo diría que todas esas organizaciones, FedeAgro, FedeNaga, FESOCA, o sea, todos ellos, los FedeArroz, todos, ellos han asumido el papel de que ellos tienen que sobrevivir. Pero yo diría que no solamente hay que sobrevivir,
Y por eso la consigna de desestatizar. Y descentralizar, me imagino que también debería Es que venir desestatizar colateralmente. mira, mientras no se desestatice, jamás habrá descentralización. Ajá. Porque eso, ¿qué significa eso? Que estatizar quiere decir que el poder está concentrado. ¿Y por qué está concentrado el poder? En el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo es el dueño, el que decide sobre la riqueza nacional. ¿Cómo creen ustedes que salen todos esos barcos de petróleo que algunos se los roban y otros verdaderamente los venden? Con la autorización del Ejecutivo Nacional, porque es el que decide. ¿Qué decide el Tribunal Supremo de Justicia? Nada, solo lo que le pide el Ejecutivo que decida. O sea, realmente nosotros estamos bajo el control total de un solo poder, y ese poder radica en el hecho de ser el propietario y el que maneja la riqueza constitucionalmente. Incluyendo lo electoral. Bueno, entonces lo electoral. Yo diría que frente a todas estas circunstancias, esta temporada en el infierno que estamos viviendo, yo creo que tenemos que armarnos de valor. Nosotros tenemos que lograr que esa circunstancia electoral juegue a favor de nosotros. Pero para ello nosotros tenemos que pedirle a los candidatos que pongan en el tapete los grandes argumentos de las cosas que hay que hacer en el país, tanto las inmediatas como las mediatas. Entonces las inmediatas y las mediatas todas deben llegar a una liberación del peso del régimen en nuestra vida, porque no es solamente en la política, está metido en nuestras vidas. Uh-huh. O sea, tú ves tú tienes las emisoras, los periódicos que quieres leer, no. Tú puedes ver una estación de radio, no puedes. O sea, Radio Caracas, que es una empresa amada por los venezolanos de toda la vida, que nos ha acompañado, ahora tiene que transmitir en unas circunstancias restringidas. ¿Y eso qué es? El poder del régimen robándonos nuestra libertad. Pero es robándola hasta el nivel personal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer en este momento? Tenemos que exigirle a estos candidatos, a las primarias, ellos tienen la capacidad de comunicarse, están en eso, están trabajando en eso. Bueno, pero pongan en la mesa los grandes argumentos. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el Estado de nuestras vidas? Entonces, ¿cuáles serían los grandes pasos que hay que dar para que esas denuncias de corrupciones se conviertan en sanciones que verdaderamente castiguen a los culpables y no sea una maniobra electoral? ¿Qué hacemos nosotros para recuperar? O sea, nosotros en Venezuela nos pasa una cosa terrible. No tenemos jueces. No solamente no tenemos medios de comunicación, no tenemos periodistas hablando libremente, sino que no tenemos jueces. ¿Y qué es un juez? El que es el encargado de administrar la justicia, logrando que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Ahora, si no tenemos jueces, ¿qué pasa? Que somos desiguales frente a la ley. La justicia solamente protege a los que el régimen quiere que sean protegidos y los demás están sin protección. Verbigracia, la infancia venezolana. O sea, ¿quién protege a la infancia venezolana? Donde los casos de desnutrición son verdaderamente infames. La educación de los chavos. ¿Qué pasa con la incapacidad que tienen los jóvenes o la imposibilidad que tienen los jóvenes de encontrar alguna manera de aprender algo que los haga útil en el mercado de trabajo? Sobre todo los sectores más pobres que tienen que llegar tempranamente al mercado de trabajo. Ellos no pueden esperar 5 años en universidad. Ellos tienen que salir a trabajar por su familia. Ajá, pero ¿dónde le enseñan algo a esa persona, a ese joven, para que cuando salga al mercado de trabajo tenga algunas armas? O sea, las armas son sus capacidades. Y aquí no hay ninguna manera, salvo fe y alegría, y algunas instituciones de algunas embajadas que hacen programas muy parciales, pero no hay una gran política nacional, un gran programa nacional que le diga a los jóvenes de menores ingresos, bueno, terminas tu educación primaria y entras aquí. ¿Tú quieres ser agricultor como tu padre? Bueno, nosotros te vamos a enseñar. Aquí hay posibilidad de que aprendas, de que te conectes con la ciencia, con la tecnología, de todas las cosas que tiene que aprender una persona hoy, porque estamos en un mundo de crecimiento tan asombroso del conocimiento y de la inteligencia artificial que los mismos científicos están diciendo, bueno, vamos a parar un poco. Sí. Eso lo están diciendo los científicos. Vamos a dar un receso aunque sea de 6 meses para que la gente esto se vaya pueda alcanzar lo que tenga que alcanzar. En Venezuela estamos en la temporada del infierno.
pero tenemos la puerta abierta si lo decidimos. Entonces yo diría... Para salir del infierno. Para salir del infierno. Yo diría, lo primero, tenemos a esos candidatos, ¿cuántos son? 10, 20, 30. Pero vamos a ponerlos contra la pared, que nos digan y que nosotros le comunicamos lo que deseamos que ellos planteen como grandes objetivos y metas. Porque no se puede seguir, bueno, yo abrazo más viejitas que tú. Yo voy a más pueblos que tú, yo salgo más veces del periódico, yo doy noticias rimbombantes, yo denuncio pequeños actos de corrupción. No, ¿qué hay que hacer? O sea, el tema es qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es todo conducente a desestatizar. Hay dos cosas fundamentales, desestatizar y desmilitarizar. La otra cosa es, bueno, entonces las Fuerzas Armadas, que son la guardia pretoriana del régimen, que lo hace que permanezca en el poder, que es el gran respaldo, entonces ahora incursionan en la economía, incursionan en la agricultura. Muchas de las 300 a 400 instituciones agrícolas del gobierno están en manos de militares. Pero ellos lo que están trabajando es para una finca de la cual se apoderaron y de la cual están utilizando los recursos del Estado para hacerla crecer. Entonces, desestatizar, señores, tenemos que sacar el Estado de nuestros cuartos. No podemos ver televisión acostados en la cama, porque ahí se va a aparecer el Estado y nos va a invadir. Vamos a comer o vamos al mercado y en el mercado vamos a ver lo que ellos han permitido que esté ahí. Salimos a la calle y estamos en peligro y todo es la presencia del Estado que está contra el ciudadano libre. Pero tú estás resumiendo en estas dos palabras un gran proyecto de país: desestatizar y desmilitarizar. Ahora, ¿cómo hacemos esto con Maduro en el poder? No, pero es porque que tú tienes la maqueta y tienes la arquitectura de ese país que tú quieres, que mucha gente puede coincidir contigo, o también hay mentes brillantes como tú que también tienen otras cosas que se puedan sumar a esa arquitectura de país. Pero es que el problema está en que nosotros no hemos logrado, vamos para 25 años con esta gente y lo hemos hecho todo y no hemos logrado salir de Maduro, y los que aspiran a ayudarnos siguen siendo los mismos que han fracasado durante los mismos 25 años en todos sus intentos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la pregunta clave me la acabas de hacer. Desestatizar, ¿cómo se hace eso? Ajá. Que ya me lo han preguntado mucho. Entonces yo digo, lo primero es saber qué es, o sea, dónde están esos puntos neurálgicos. ¿Cómo hacemos para que lo agroalimentario realmente se convierta en un centro de producción de riqueza del país, que puedan estar abastecidos? Bueno, entonces yo tengo que, las instituciones del sector tienen que ponerse los pantalones largos. O sea, yo no estoy ahí simplemente para recibir los golpes del Ministerio de Agricultura o del régimen que tiene unos amigos que quieren hacer unas importaciones ahí y ganarse unos millones, y yo voy a dejar que todos mis productores se arruinen. No, yo voy a dar la pelea. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es dar la pelea? Lo primero que hay que hacer es plantearla al país. Yo acabo de, no voy a mencionar la situación específica porque sería muy evidente, pero yo acabo de ver una escena donde unos productores están cosechando y al mismo tiempo el régimen le da permiso a los amigotes para que eso que están cosechando esos productores y lo van a poner en el mercado, traigan esos productos sin permiso sanitario, sin pagar aduanas, sin no sé qué, lo metan pan y destruyan a los agricultores. Caray. Ajá, entonces los agricultores, ¿qué tienen que hacer? Callarse y pasar agachados y esperar que cambie la cosa y pedirle decentemente al gobierno que no lo haga, o dar la pelea. Señores, tenemos que dar peleas en muchos frentes. La pelea es que los productores digan. Yo he pensado muchas veces, bueno, pero si los productores se paran y dicen, miren, si estas medidas las impone el gobierno, nosotros no vamos a incorporar ningún tipo de productos en nuestro mercado. Nosotros nos declaramos fuera del mercado. Entonces eso es dar la pelea. La pelea es actuar y defenderse actuando, no simplemente quejándose y tratando de convencer a un tipo que es el asesor del ministro de que eso no se puede hacer. Pero si tú misma has descrito que hay una militarización y los militares van entonces a tomar los puestos de esta gente si los abandonan, y si protestan van presos o te matan a los hijos. Pero tú has oído a algunas organizaciones reclamar que los puestos claves para el desarrollo reglamentario estén en manos de unos militares que no saben absolutamente nada de eso, salvo robarse algunas cosas. Pero están ahí.
Bueno, pero es que la pelea. Entonces ahí, ¿por qué yo acepto eso? Yo estuve trabajando en el sur del lago. Y en el sur del lago yo veía los carros de los militares metiéndose en la finca, robándose los productos, sacando el ganado, tratando de sacar al productor y quitarle la tierra. Y entonces los productores se quejaban. Pero no te quejes, da la lucha. Que no tiene que ser ni siquiera una lucha violenta. Empieza por descubrir el fraude. O sea, lo infernal que es que ¿quién es el que ha destruido la economía venezolana? Él es el régimen. El régimen, claro. O sea, tenemos que estar claros. La economía venezolana, ¿quién votó 18.000 trabajadores? Millones de años de recursos humanos concentrados y de aprendizaje y de inversión en el desarrollo de las personas. Chávez y Maduro se cogieron el país para ellos. ¿Quién votó quién votó, desperdició, malbarató toda esa riqueza que tenía Venezuela, que muchos países ahora se han aprovechado de eso? ¿Quién expropió? ¿Fueron los particulares? No, fue el Estado. ¿Quién se apoderó porque se apoderó de las fincas, lo que llaman el lomito de los productores agrícolas? ¿Quién lo hizo? El régimen. Ajá, ¿y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. ¿Y cómo las organizaciones de productores es la única vida que tienen los estados en Venezuela? Hay 17 estados que dependen de la agricultura. Bueno, vamos a pararnos a defender nuestros derechos. Vamos a pararnos para defender que podamos hacer lo natural en nosotros, que es producir. Pero no nos dejan. Las medidas del gobierno no nos dejan. Pero cuando una medida del gobierno nos ataca, debemos lograr acuerdos y tomar decisiones para impedir y denunciar eso. Y de todas las maneras posibles, oponerse a esas cosas, no solamente quejarse, no solamente ver cómo pasamos por debajo de la mesa y entonces ahora que es un general que es más decente, sino no. Vamos a dar la pelea. Yo creo que en Venezuela ahorita tenemos condiciones de dar una pelea que no tiene que ser violenta. Y los partidos políticos, Isabel, y ya nos queda muy poco tiempo. Los partidos políticos, pues tú terminas aquí tu artículo en comillas, en una frase: la propiedad es una vaina muy seria. Por eso hay que ponerse a estudiar. Eso es Rómulo, ¿no? Rómulo Betancourt. Pero Rómulo Betancourt lo que pensó fue que el petróleo, y eso ha sido un gran engaño, aquí el petróleo no tiene la culpa de nada, porque el petróleo es inerte, el petróleo no decide nada. Los que deciden son los que manejan el petróleo. Entonces dejemos de hablar de Venezuela petrolera, que si el petróleo nos fregó, que si nos hundió, que si el caballo de Troya es el petróleo. No, el petróleo nada, es el liderazgo. Aquí hay un gran reto para el liderazgo. Desestatizar está en manos del liderazgo si dan la pelea. Desmilitarizar, porque es la resurrección de la sociedad civil. O sea, ¿cómo es eso que el Ministerio de Agricultura hay un aviador, un señor que no sabe un carajo de agricultura? ¿Cómo es eso? Ajá, ¿y qué decide él? Lo que le conviene o lo que políticamente le conviene al régimen, es lo que le conviene al país. ¿Y qué hacemos nosotros para oponernos a eso? Yo creo que tiene que nacer una oposición con capacidad de reaccionar, de oponerse. No permitamos que desde Miraflores se diga, bueno, ahora Maduro decidió tal y tal cosa, y bueno, ¿cómo hacemos? No, vamos a oponernos a eso. Isabel, se agotó el tiempo. Bueno, quisiera seguir hablando de esto hasta mañana. Y salir del infierno de una vez también. Para que podamos pensar en que se termine esta temporada en el infierno. Está en nuestras manos, señores, porque somos el 80% de los venezolanos, pero tenemos que tener conciencia y tenemos que defendernos, no simplemente quejarnos y resignarnos, sino frente a unos sátrapas que detentan el poder, poderosos, con unas fuerzas militares que los acompañan. Yo no diría que en su totalidad, pero en gran parte tenemos que pararnos y dar la cara y defendernos. Muchas gracias a todos los amigos del chat, que estoy viendo palabras de halago para nuestra invitada. Qué bueno haber comenzado la semana contigo, Isabel. Gracias por estar acá. ¿Cuándo vienes pronto de nuevo? Bueno, cuando tú me invites, yo estoy aquí al claro cañón. Que sí. Muy bien, Isabel Pereira, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó
Por todos los medios. Con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM,